Galera, agora chegou aquele momento especial. O último painel do dia. Fala, gente, muita coisa, muita coisa. Então, para chegar aqui e fazer esse painel, eu queria falar brevemente sobre qual o assunto, né, tropa? Qual é a visão? No contexto urbano contemporâneo, há uma crescente necessidade de questionar e reformular os paradigmas que sustentam a organização espacial e as políticas de desenvolvimento. Nesse sentido, August ressalta a importância de uma cartografia afrolatina que explora os legados coloniais e seus efeitos persistentes, incluindo as dinâmicas raciais e as desigualdades de classe na América Latina. Então, eu queria pedir uma salva de palmas, eu vou chamar ele, que é doutor em Sociologia, professor na Universidade de Massachusetts. Foi mal, tropa. Austin Lamon Montes. Recebam com muito barulho ele, tropa. Tá aqui quietinho. Déjame ver. Recebam com muito mais barulho. Gente, só passar uma visão sobre o Iago. Gente, o Iago acabou de ter um de menor, tropa. Aí ele foi lá fazer o exame de pezinho no filhinho dele, tá bom? Mas o meu parceiro aqui vai amassar. A gente tá aqui na contenção. Tudo bem, meu parceiro? Satisfação, viu? Eu estou bem. Tô bem. Muita coisa. Ótimo. Rio de Janeiro fresquinho, né? Vai dar bom. Gente, bom painel para vocês, tá? Recebam com mais uma vez uma salva de palmas para ele. E eu vou ficar aqui quietinha ouvindo. Ya. Boa tarde. Está muy despierta y despierto. Bueno, primeramente quiero agradecer el convite del proyecto Territorio Inventivo Pequeña África y la gentileza brasilera que ha caracterizado el equipo y sobre todo a Luis, el director, a Pamela, que ha estado ahí todo el tiempo, y también quienes me han cuidado acá, que es Anthony y Ana Luisa. Para mí es una honra estar aquí con ustedes. No gosto de falar sentado. Pensé que iba a dar una palestra. Así. Así que no tengo que estar sentado, pero a lo mejor me paro y bailo en algún momento. Eu passei 3 meses no Brasil, junho, julho e agosto, y he aprendido portugués, entiendo, pero tengo que parar en español y un poco de portuñol, porque no traduje, escribí un texto porque digo, me invitaron a dar una palestra, así que escribí un texto que voy a presentar, traduje en portugués. Pero le voy a dejar para un resumen, pero no voy a leer en portugués. Ten ese título que está ahí, que es El tambor, corazón, bate, late. En español, corazón, bate, late y tambor, bate, ¿no? Pero en portugués es bate, bate. En las pequeñas Áfricas. Un poco interpelando lo que decía mi querido amigo Renato Emerson, y también agradezco a Renato Emerson y a Fernanda que facilitaron el convite. Voy a jugar un poco con esa idea de la pequeña África, ennegreciendo imaginarios urbanos, afrodiasporizando la memoria y forjando justicia reparativa. Acredito que eso es, he aprendido mucho en estos 2 días, inclusive es una gran honra hablar
después de dos personas que yo admiro mucho, que es Renato Emerson y Luis Rufino, que faló antes. Yo también trabajo con la pedagogía de las encrucijadas en varios de mi trabajo, que aquí faló un poquito sobre eso. Pero acredito que lo nuevo que traigo a la conversa es esa idea de forjando justicia reparativa y poner el trabajo que se hace aquí en ese contexto. Así que voy a comenzar. Decir que el tambor es el corazón de la africanía que late en cada pequeña África en el mundo no es folclorizar las negritudes, ¿no? Porque hay mucho de folclorización. La crítica que hace Renato es poderosa, sino reconocer los hilos que tejen la diáspora africana como un espacio global, una red de relaciones translocales, panafricanas, que se forjan cotidianamente a través de diálogos, luchas, movimientos, creatividad, memoria, políticas de descolonización y proyectos de liberación. Por eso encuentro sugerente el nombre de este encuentro, Pequeña África, terreno fértil de invención colectiva y de pluralidades, porque la pequeña África de Río puede verse como un microcosmos de las pequeñas Áfricas del mundo. Si no se ven como una África chiquita que se repite, ¿no? Se ve de manera más compleja. A la vez que cada una pequeña África es un territorio propio de vida, de luchas, de creación de géneros culturales, arte, danza, filosofía, música, literatura, religiosidad, de acciones e invenciones colectivas dentro del pluriverso de la africanía. La africanía es un pluriverso, que es un componente clave, la africanía, de la pluriversidad cósmica que es el mundo. Esta vaina, hecho está jugando conmigo aquí. Esta vaina no. Ya entiendo. Más que un continente, África es un modo de ser y estar en el mundo. Entonces aquí estoy significando África. África es una constelación de culturas diseminadas por el planeta. Un archipiélago de territorios distintos pero relacionados. En el Caribe, Edouard Glissant habla de pensamiento archipiélago, ¿no? Acá también hablamos de pensamiento constelación. Hablábamos ayer de la constelación de memoria. Podemos ver África como un archipiélago global. Un archipiélago de territorios distintos pero relacionados. Particulares pero familiares. Bendecidos por los besos de Ochun, los ríos, y de Yemayá, océanos y mares. Por eso hablamos del Atlántico Negro, de los mariatorios, no solamente de territorios, sino mariatorios. Por eso el caribeño Kamau Brathwaite formuló la marialéctica, una dialéctica de movimientos marítimos que caracteriza las culturas del Caribe y de la diáspora africana global. Luis Rufino nos habló un poco de eso, ¿no? África es una vertiente civilizatoria pluriversal que habita y recorre el planeta. Hay muchos lugares de la africanía, muchas Áfricas locales, desde la pequeña África multitemporal, como decía Renato, polifacética, multiespacial, en Río, Centro Habana,
Johannesburgo, Cali, Colombia, Harlem, New York, Puerto Príncipe, Haití, para mencionar algunos de sus más notables espacios urbanos, esas urbanidades negras que también nos mencionaba Renato. Batiendo este tambor, aquí ofrecemos una mirada afrocentrada del pluriverso planetario. Contraria al inconsciente colectivo racista de la modernidad colonialidad, donde África es el continente negro en tinieblas, sin historia ni civilización. Dicha mirada con lente africano implica descolonizar la memoria histórica, destronar imaginarios racistas, valorizar la pluralidad de historias y culturas africanas, en fin, dar un giro epistémico y político que nos permita despojarnos del racismo sistémico para que florezcan a la luz los brillos y colores de la africanía en su robusta diversidad y belleza. En su crítica de la razón negra, Achille Mbembe acuña el concepto de devenir negro del mundo para analizar continuidades en la dominación desde la esclavitud hasta el neoliberalismo. Y cito a Mbembe, continuidades tanto de las lógicas esclavistas de captura y depredación como de las lógicas coloniales de ocupación y extracción en su larga duración. Mbembe resalta la violencia, las lógicas de muerte y prácticas de terror de lo que llama necropolítica, para significar una matriz de dominación donde, cito de nuevo, el capitalismo racial es el equivalente de una vasta necrópolis. Y esto también hay un antropólogo brasileño que se llama Jaime Alves, que escribió un libro que creo que todavía no está traducido al portugués, que se llama La ciudad antinegra, que él también describe como una necrópolis, una vasta necrópolis que descansa en el tráfico de muertos y de osamentas humanas. Cierro cita. Esa ubicuidad de la muerte, ese inminente peligro letal por la violencia racial, constante desde la esclavitud transatlántica hasta los regímenes racistas neoliberales, explica el poder del grito, las vidas negras importan, porque, como dijo Audre Lorde, no estábamos supuestos a sobrevivir. Y como dice Concepción Evaristo, ellos concordaran en nos matar, nos concordamos en no morir. La otra cara del devenir negro del mundo es el reconocimiento de la centralidad de la agencia histórica de los pueblos y personas africanas o negras que, contrario a su deshumanización y desvalorización por el racismo moderno colonial, han sido y son protagonistas en las gestas históricas por la descolonización y liberación, en contra de opresiones y violencias entrelazadas, a favor de un mundo más justo, equitativo, democrático y de armonía ecológica y cósmica. Dos ejemplos de esta dimensión positiva del devenir negro del mundo son, primero, cómo los géneros de música y danza de la africanía, como la samba, el tango, la bomba y la rumba, que han sido clave para traer alegría al mundo, como dice Chuco Quintero, y para crear encuentros interraciales. Y segundo, como la primavera de ébano, la ola de protestas antirracistas más grandes de la historia, que se desató después del asesinato de George Floyd el 25 de mayo del 2020, reveló el protagonismo de los movimientos por las vidas negras dentro de la constelación de luchas contra desigualdades y violencias entrelazadas
y por todas las formas de justicia. Justicia étnico-racial, justicia ecológica, justicia epistémica, justicia social, justicia sexual, etc. Esa es la cara del devenir negro del mundo que resaltamos aquí en la pequeña África. Les propongo dos movidas políticas y epistémicas para nutrir esta dimensión positiva del devenir negro del mundo. Primero, la afrodiasporización de la memoria histórica. Hemos estado hablando de eso en todo el encuentro. Y segundo, el ennegrecimiento de los imaginarios urbanos, que también hemos estado hablando de eso. La afrodiasporización de la memoria histórica se refiere a una revisión profunda de cómo entendemos, recordamos y relatamos la historia mundial a partir de un reconocimiento de la importancia de la agencia histórica de los pueblos y personas africanas y de los valores de sus historias, culturas, epistems, estéticas, espiritualidades, formas de comunidad y economía. Es una práctica de descolonización de la memoria en todos los ámbitos de la sociedad, desde el sistema educativo, los medios de comunicación masiva y las políticas culturales, tanto del Estado como de los espacios de comunidad y movimiento, hasta los lugares íntimos de la familia. Adelantándonos a la parte final de esta presentación, decimos que las políticas de igualdad racial de la ciudad de Río de Janeiro, y por aquí estaba el director que me iba a presentar y que tenía un turbante muy bonito el día de ayer. Y la agenda de esta conferencia y la idea misma de nombrar este lugar como Pequeña África, que es un logro de movimiento, como se ha dicho, constituyen prácticas de afrodiasporización de la memoria que como tales son medidas de justicia reparativa. Hablamos de afrodiasporización y no solo de africanización, porque nos permite ver la relación entre el continente y la diáspora. Porque África y la diáspora africana global constituyen un espacio translocal interconectado. África no existe sin la diáspora. Como dice Valentín Mudimbe, la idea de África es producto de la modernidad. Entonces, África y la diáspora son una región mundial de viajes y flujos. De viajes y flujos de cuerpos, culturas, movimientos sociales y políticos, corrientes estéticas e intelectuales. Un constante diálogo afroatlántico que articula los distintos lugares de la africanía en un pluriverso que denominamos mundo afro. Detengámonos un momento a examinar la diáspora como categoría. Yo creo que hemos hablado de eso, pero voy a hablar un poquito. Diáspora es una palabra de origen griego que significa dispersión, que tiende a ser de carácter violento y en la modernidad surge tanto del poder imperial como del poder del capital. Los pueblos para los cuales más se ha utilizado son los judíos y africanos. La diáspora africana global surgió de la captura masiva de personas africanas causada por el colonialismo moderno, el capitalismo racial cis heteropatriarcal y la institución de la esclavitud. Conceptualizamos la diáspora africana como un campo histórico multicéntrico, como también podemos conceptualizar a la pequeña África. Una formación geocultural compleja y fluida, un espacio de identificación, producción cultural, organización política, enmarcado en procesos históricos mundiales de dominación, explotación, resistencia y emancipación. Si el campo histórico global, que hoy llamamos diáspora africana, como condición de dispersión y proceso de desplazamiento, se basa en formas de violencia y terror que son centrales para la modernidad colonialidad. Esto también significa un
proyecto cosmopolita de articulación de las diversas historias de los sujetos de la africanía moderna. Y un poco eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ver cómo nuestras historias locales están articuladas por la creación de corrientes intelectuales y estéticas y de movimientos sociales y políticos translocales como el panafricanismo. La diáspora global africana no es una formación uniforme, sino un montaje de historias locales entrelazadas por condiciones comunes de opresión racial, política, económica y cultural, y por remembranzas familiares basadas no solo en experiencias históricas de subordinación racial, sino también en experiencias similares, en afinidades y repertorios culturales de resistencia, en la producción intelectual y la acción política. En fin, la movida política y epistémica que llamamos afrodiasporización de la memoria histórica representa una praxis de descolonización de la memoria, una pedagogía de liberación que requiere un esfuerzo orquestado de reeducar los recuerdos y relatos del pasado, despojarnos de los imaginarios e ideologías racistas, reconocer y registrar los valores y contribuciones de los pueblos y personas del mundo afro a las historias locales, nacionales, regionales y globales. Como diría mi amigo Carlos Weiner, esto hay que mirarlo de manera transescalar. Es decir, cultivar y promover el conocimiento de los grandes valores de las pequeñas Áfricas. Yo no estoy explicando eso porque no tengo tiempo, pero todo esto pues tiene su sentido, ¿no? Esto nos lleva a la segunda movida, ennegrecer los imaginarios urbanos. Estamos extrapolando del clásico escrito de Sueli Carneiro, Ennegrecer el feminismo, ¿no? Ustedes lo reconocerán, para plantear la necesidad de mudar los análisis y las representaciones de la ciudad, de leer historias, culturas y políticas urbanas en clave de africanía, las urbanidades negras, como decía Renato. Ennegrecer la memoria, la arqueología y arquitectura, como cuando se habla de Cais Balongo, como cuando se lee la negritud en la arquitectura de la ciudad. La cartografía y semiótica de las ciudades es una labor de descolonización del saber y de la sensibilidad histórica, política e intelectual. Una de las tareas mayores de los estudios afrodescendientes, y yo también me ubico en los estudios afrodescendientes, soy profesor de sociología y de estudios de la africanía, es conocer y enseñar a leer el mundo en clave de africanía. Lo que es un gran reto, ya que el inconsciente colectivo moderno colonial insiste en imaginar África como el continente en tinieblas de pueblos sin historia y la diáspora africana como un gueto atrasado, una especie de primitivismo urbano, una modernidad subalterna periférica. En este horizonte de sentido, donde la ciudad es locus principal de lo moderno, lo afro y lo negro tienden a significar los márgenes, las clases y lugares peligrosos habitados por el primitivo urbano. Por eso le llaman Puerto Maravilla y jamás le llamarían a la zona norte del río Puerto Maravilla, ¿verdad? Porque esos son los espacios del primitivo urbano, supuestamente. Espacios de otredades étnicos, raciales y sexuales, escenarios lúdicos de rumbas y magias, rechazadas y temidas sin dejar de ser deseadas. Pero es imposible conocer a fondo las ciudades americanas sin estudiar sus avatares de africanía. Pero es sin ennegrecer el logos. En la misma cadencia es necesario enmarcar en contextos urbanos las aspiraciones, sufrimientos, logros y deseos del mundo afro, sus historias, culturas, identidades, estéticas, conocimientos, economías y políticas. Las metrópolis negras
Este es un libro publicado en 1948, Metrópolis Negra. Nutrieron el surgimiento mismo de la investigación urbana en las ciencias sociales y las humanidades. En el 1899, el intelectual negro W.B. Du Bois, primer doctorado en sociología en los Estados Unidos, publicó su libro El Negro de Filadelfia, que está en portugués, ¿no? Está en portugués, lo editó creo que Mateus Gato en la Universidad de Campinas, donde presentó su investigación sobre construcción de comunidad, solidaridad negra y desigualdad de raza y clase, 20 años antes que la canónica Escuela de Chicago, inaugurando así los estudios urbanos. Esta crónica de la ciudad escindida en estratos que ya habíamos visto en las condiciones de la clase obrera de Federico Engels y la novela de Charles Dickens, se hizo etnografía urbana con los estudios del sector sur de Chicago. La famosa comunidad negra que desde principios del siglo XX se convirtió en materia prima tanto para estudios etnográficos en la antropología y sociología como para la novela modernista del periodo. En este linaje fue que se publicó en el 1945 el clásico estudio de los intelectuales negros St. Clair Drake y Horace Clayton, Black Metropolis, que marcó un hito tanto en los estudios urbanos como afroamericanos, al ensayar una metodología multiescalar que articuló experiencias y procesos locales de comunidad negra a estructuras de poder económico, político y cultural en la ciudad, el país y el mundo, de nuevo de manera transescalar. En Black Metropolis se articulan las estructuras de dominación de raza y clase con las formas de resistencia negra y con sus modos de organización comunitaria y participación política. El historizar la presencia africana o negra desde las ciudades coloniales de Améfrica supone una temporalidad mucho mayor. Aquí no pretendemos presentar ni siquiera una genealogía mínima, más bien esbozaremos algunos relatos y ejemplos para esgrimir varios argumentos, categorías y perspectivas teóricas y metodológicas. Y en esta parte, yo creo que el tiempo está avanzando. Yo hablo de La Habana y no voy a meterme en esta parte, no me voy a meter en los detalles de La Habana, pero sí voy a decir una cosa, y es que tengo una pesquisa comparativa y combinada pendiente entre un espacio en Centro Habana que es muy similar a lo que llamamos Pequeña África aquí en Río, que es la confluencia de dos barrios, que es el barrio Jesús María y el barrio Los Sitios. No sé, ¿cuántos de ustedes conocen La Habana aquí? Solamente una persona. ¿Conoces el barrio Jesús María? Es un barrio portuario de donde surgen algunas de las más importantes géneros de música y danza cubana como la rumba, y también es un lugar central para la santería. O sea, es un lugar que es muy similar a la Pequeña África de Río. Yo tengo toda una discusión de La Habana aquí, pero yo los veo a ustedes medio dormida y medio dormido. Estoy hablando lento porque estoy hablando en español y quiero que me escuchen. Así que voy a saltar toda esta parte de La Habana, donde ejemplifico de manera más clara ese argumento del ennegrecimiento de los imaginarios urbanos, de las urbanidades negras. Y voy a entrar en la tercera parte de la presentación, que es donde hablo de justicia reparativa o de afroreparaciones, que para mí es lo más importante que le tengo que decir. Los reclamos de reparación histórica son una demanda de justicia por las injurias, violencias y desigualdades materiales, epistémicas, culturales, geopolíticas, psicológicas, generadas por el colonialismo y la esclavitud, que continúan hasta hoy. Por eso constituyen una forma de justicia que llamamos justicia reparativa, que podemos resumir en 4 tipos. Todos estos son movimientos de reparación en diferentes lugares del planeta. Voy a resumir la justicia reparativa en 4 tipos. Primero,
reparación económica que se basa en una deuda histórica por los salarios no pagados a sujetos esclavizados, por la explotación del trabajo o sobreexplotación del trabajo y por la expropiación y despojo territorial. Segundo, reparación política por inequidades en distribución de poder y riqueza, desde escenarios locales hasta globales, desde barrios y ciudades hasta la geopolítica y economía política mundial. Tercero, reparación cultural y epistémica como reconocimiento y representación de los valores culturales, epistémicos, estéticos y espirituales de los pueblos y personas colonizadas y racializadas, las otredades de la blanquitud occidental. Y cuarto, reparación espiritual y psicológica, una praxis de sanación de las humillaciones y negaciones de humanidad de los pueblos y personas colonizadas, esclavizadas y sometidas a regímenes de opresión que les priva de condiciones básicas de dignidad y desvaloriza sus vidas. En particular, las reparaciones en general por el colonialismo y la esclavitud, el racismo y la colonialidad, pero en particular, las afroreparaciones son una modalidad de la justicia que corresponde al continente africano y la diáspora africana, que implica políticas para establecer un orden mundial más justo y equitativo. Implican tanto reconocimiento de los valores humanos, epistémicos, estéticos, espirituales, históricos de la africanía, como redistribución de poder, riqueza, reconocimiento y representación desde escalas locales y nacionales hasta regionales y globales. Y esto es lo que le llamamos reparaciones radicales, porque ahora ha surgido una modalidad de reparaciones neoliberales, que es un tema que no tengo tiempo de hablar, pero en el debate yo creo que es importante que conversemos sobre eso. Por ejemplo, el nuevo decenio afrodescendiente está dedicado a las reparaciones, pero la mayoría de las voces son de reparaciones neoliberales que quieren crear un fondo y colocarlo en el Banco Mundial. De eso no es de lo que estamos hablando. Estos principios éticos y políticos se deben implementar como estrategia de liberación y descolonialidad a favor de un contrato social más justo y equitativo y como políticas públicas. Acá el argumento que las afroreparaciones deben ser un principio gestor de las políticas públicas, un tema para la Secretaría de Igualdad. La celebración como feriado nacional del Día de la Conciencia Negra hace 2 días aquí en Brasil es una medida de justicia histórica que es un ejemplo de política pública reparativa, al igual que se hizo con el Día de Martin Luther King en los Estados Unidos. Y de nuevo son logros de movimiento, no es una dádiva, sino son logros de movimiento. Son maneras de cambiar la narrativa de lo nacional, de reconocer los valores de las historias negras y descolonizar la memoria. La definición concreta de las políticas de reparación histórica o las dimensiones prácticas de la justicia reparativa es un gran tema que rebasa las posibilidades de esta presentación, así que solo daré 3 ejemplos a 3 escalas. El primero a nivel mundial y regional, el segundo en un escenario nacional y el tercero a escala urbana de carácter local. CARICOM, la Asociación de Países del Caribe, ha elaborado la propuesta más concreta de reparación histórica como política de transformación mundial que se expresa en los 10 principios que ven en la lámina que incluyen. Están un poco borrosos, así que los voy a leer. Estos son los 10 principios que plantea CARICOM y están elaborando un documento bastante completo en este momento. Disculpa formal, programa de desarrollo para pueblos indígenas, posibilidad de repatriación a África, proyectos de renovación cultural, curación por la crisis de salud pública, restauración y derecho al desarrollo tecnológico, reconstrucción del patrimonio y conocimiento cultural, sanación psicológica,
demandas políticas, legales y económicas a instituciones imperiales, sanación psicológica, derecho al desarrollo tecnológico, cancelación de deuda y compensación monetaria. Esta cuestión de cancelación de la deuda también está siendo promovida por el gobierno de Colombia. Esto implica demandas políticas, legales y económicas a instituciones imperiales y del capital occidental, como el Imperio Británico y Francés, corporaciones dominantes en la economía mundo capitalista desde la esclavitud racial colonial hasta hoy, iglesias y universidades metropolitanas. Aquí hay unas demandas a universidades que son muy importantes para mucha de la gente que trabaja en el mundo académico. La idea es cambiar las narrativas históricas, reconocer y representar las culturas y conocimientos y crear condiciones de vida digna en áreas como educación, empleo, salud y vivienda a los pueblos y personas desvalorizados como otredades de Occidente, como medidas reparativas de las desigualdades entrelazadas reproducidas por la colonialidad y el capitalismo racial patriarcal, con el propósito de forjar un sistema mundo más justo, democrático e igualitario. Es interesante, yo estaba en una presentación sobre reparaciones en Belén do Pará junto con Celia Amador, y después que yo hice mi presentación ella dijo, pero lo que você fala verdaderamente implica una mudanza profunda del sistema mundo, la creación de un nuevo sistema mundo. O sea, estas son propuestas de carácter radical, la que estamos planteando. Por eso, CARICOM propone una especie de plan Marshall, como el que se hizo para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Un gran fondo de reparaciones históricas que sirva de base para crear las condiciones de resurgimiento económico, político y cultural de los pueblos y personas que Du Bois llamó las más oscuras del mundo y Fanon llamó los condenados de la tierra. A escala nacional, el ejemplo de Colombia demuestra el potencial político descolonial de reclamo de reparación histórica que definimos en 4 dimensiones que comienzan con la palabra P. Decimos que hay 4 P's que definen también las reparaciones. 1, las reparaciones son un principio de justicia. 2, son un proyecto de liberación. 3, son un proceso político colectivo. Y 4, son una pedagogía antirracista descolonial. Esa foto que ven ahí, que es Mia Mottley, que es la primer ministro de Barbados, con Francia Márquez, que es la vicepresidenta de Colombia, me parece elocuente porque demuestran el liderato de las mujeres negras en este movimiento global por reparaciones. Por eso, las reparaciones fue uno de los pilares de campaña de Francia Márquez y ahora es uno de los principios de su política como vicepresidenta y ministra de la Igualdad. Siguiendo el ejemplo de CARICOM, donde 13 países crearon comisiones de reparación y también hay una comisión regional de reparaciones, se creó en Colombia una comisión nacional de reparaciones que estará a cargo de elaborar un plan nacional de reparaciones a partir de consultas en territorios a través de todo el país. En países como Barbados, Guyana y Jamaica se han construido planes nacionales de reparación histórica a partir de procesos participativos donde se han venido definiendo políticas de reparación desde lo local hasta lo nacional. En Colombia hemos comenzado, yo soy parte de eso, yo trabajo con la vicepresidenta, a realizar consultas en territorios de varias regiones, desde las costas Caribe y Pacífico, donde residen la mayoría de las personas afrodescendientes e indígenas, y se han comenzado a definir políticas públicas de reparación histórica desde escalas locales hasta nivel nacional. Por ejemplo, en territorios rurales del Cauca se han hecho reclamos de reparación a la hacienda Manuelita, la mayor productora de azúcar en Colombia y una de las principales del mundo, y una de las corporaciones más ricas en base a la explotación de trabajadores negros desde la era de la esclavitud hasta el presente. Y aquí son esas continuidades
de larga duración desde la esclavitud hasta el presente. Por eso, cuando Renato habla de sindicatos, del sindicalismo negro en la pequeña África, pensaba yo que eso es una historia entrelazada también, ¿no? de sindicalismo, de anarquismo, de marxismo negro. En el escenario nacional de Colombia se habla de la dimensión reparativa de las políticas públicas. Eso me parece un concepto bien importante. La dimensión reparativa de las políticas públicas, donde destacamos la creación de universidades en territorios indígenas y negros y la creación de un museo afro como medidas reparativas de memoria y museología, que se parece mucho a cosas que estamos haciendo acá en Brasil. Finalizando, quiero plantear este proyecto de la pequeña África en Río de Janeiro como paradigmático de las políticas de afroreparaciones en espacios urbanos. Y es el proyecto de la manera compleja que se ha presentado aquí, ¿no? Como un logro de movimiento, como un proyecto múltiple, como un territorio en disputa, en negociación, en construcción. A contrapunto del proyecto Porto Maravilla, llegando hasta territorio inventivo, la constelación de movimiento negro y el accionar público por la justicia racial, por mudar las relaciones de poder, constituyen una acción de reparación que combina el reconocimiento de los valores históricos, cultivando un espacio de memoria crítica viva, me parece memoria crítica viva, tanto de las injurias de la esclavitud como de los valores de los géneros culturales como la samba y la umbanda, y de figuras históricas como Tía Ciata, sus contribuciones a Brasil, a la historia africana y al mundo. Es una conciencia planetaria desde lo local. Un territorio de vida, un territorio fértil, partera que da a luz prácticas propias de planificación urbana, de ejercer el derecho a la ciudad como lugar de africanía, cuya representación como pequeña África muda la narrativa de las historias que cuentan en la representación de Río y de Brasil, que contribuye a combatir la gentrificación y el genocidio antinegro en Brasil, donde cada 20 minutos se asesina a una persona negra. Prohibido olvidar eso. Si Brasil propuso medidas de igualdad racial como vía para el desarrollo sostenible en la reunión del GT en estos días, esto debe integrarse como criterio básico para la política urbana y la pequeña África debe ser ejemplo y escenario clave. Hablando del desenvolvimiento urbano. Ayer el Estado brasileño pidió perdón. ¿Lo vieron, verdad? Formalmente por su complicidad con la esclavitud y el racismo estructural. Podríamos decir que es un gesto menor, pero es un gesto significativo. Explícitamente lo hizo como una medida de reparación histórica y es la primera vez que veo que el Estado brasileño hace eso, porque aquí el tema de la reparación, y por eso decidí hablar de esto, porque Brasil siendo una potencia, siendo un campeona mundial en las luchas por el poder negro, por la justicia racial, no ha estado a la cabeza en el tema de la reparación. Eso es algo que hablo mucho con mi amiga Diva Moreira, que está escribiendo un libro sobre el tema y que es una de las personas que más, con más claridad y con más fuerza lleva el tema aquí en Brasil. Brasil hizo eso ayer explícitamente como una medida de reparación histórica y anunció la creación de un fondo contra la discriminación racial y por la emancipación de la ciudadanía negra. La ministra de Derechos Humanos, Macaé Evaristo, calificó la causa como abolicionista. Ese es el abolicionismo de hoy día, ¿no? Indicando que la gente sigue luchando por la libertad, porque de muchas maneras la esclavitud nunca se terminó. Por eso la historiadora
Saidiya Hartman en los Estados Unidos, en inglés habla de Afterlife of Slavery. No tenemos manera precisa de traducirlo, pero en realidad son las vidas posteriores, las secuelas, las consecuencias actuales de la esclavitud. Siendo el tercer país con más personas negras en el mundo, el primero es Nigeria, el segundo es Etiopía. Brasil es una potencia de la africanía que ha dado liderato a causas panafricanas. Así que un plan nacional de afroreparaciones en Brasil marcará una diferencia significativa en los escenarios globales contra el racismo y por la justicia integral. Porque las luchas contra el racismo tienen que ver con todas las formas de opresión, por lo que llamamos justicia integral. En este contexto, la pequeña África de Río es laboratorio de liberación, ejemplo paradigmático e inspiración. Ayer, conversando con la vicepresidenta de Colombia, comentamos que la revitalización de este espacio en Río como encrucijada clave de la africanía en el planeta puede servir de ejemplo para la reivindicación de muchas otras pequeñas Áfricas como territorios de vida que son testimonios de la belleza de las culturas de la africanía. En una ciudad como Río, que es, entiendo, donde más se asesinan personas negras todos los días, que son espacios de memoria crítica viva, tanto de las injurias de la esclavitud y el racismo sistémico, como de los grandes valores éticos, estéticos, epistémicos y espirituales de los modos de ser y convivir de los pueblos y personas africanas. Desde la pluralidad de espacios renombrados por las luchas del movimiento negro en Río como Pequeña África, desde lugares como Centro Habana hasta Buenaventura, Colombia y Puerto Príncipe, Haití, y Johannesburgo, Sudáfrica, las pequeñas Áfricas son encrucijadas mundiales entrecruzadas por la dialéctica entre Eros y Tánatos. Son lugares marcados por la ubicuidad y constante amenaza de muerte, desde el holocausto de la esclavitud transatlántica, un crimen de lesa humanidad, hasta los genocidios antinegros de hoy, que combinan terror estatal con violencia social, donde se destacan Brasil, Colombia, el Congo, Sudán, Estados Unidos y Haití. Bautizados como vitalismo radical negro, a la fuerza de Eros sobre Tánatos, de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, a la capacidad de las personas y pueblos negros no solo de sobrevivir, sino de crear culturas vibrantes con profundidad espiritual y filosófica, con estética sublime, con creatividad poderosa en la palabra escrita y enunciada, con vibrantes movimientos sociales y políticos y prácticas robustas de convivencia y construcción de comunidad. Esa es la fuerza liberadora del amor descolonial negro que inspiró a Alicia Garza a nombrar un naciente movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras importan, en un texto breve publicado en Facebook que tituló Carta de Amor a los Pueblos Negros. Que ese es el poder de Eros que nos mueve a cultivar y a cosechar las pequeñas Áfricas como fuerzas de liberación para la democratización de la democracia y la humanización de la humanidad. Por eso, celebramos esta complicidad con la pequeña África de Río, que es un bastión de nuestra ancestralidad, en clave sankofa, mirando al pasado para construir futuros libertarios. Como decimos en la Declaración de Principios de la Red Malunga, fundó recientemente, el futuro será ancestral. Así, vamos dando concreción al Ubuntu, como mencionó la amiga profesora. Ese principio comunitarista sudafricano que parte de la premisa de que soy porque somos, que la salvación y la sanación es un acto de reparación colectiva
y que el buen vivir no es sinónimo del desarrollo capitalista. Tocando ese tambor, concluimos con este enunciado de Toussaint Louverture, líder de la revolución haitiana. Al ser capturado para ser asesinado por soldados del imperio francés, dijo Toussaint Louverture: al derrumbarme no abatieron el tronco del árbol de la libertad negra. Ella renacerá por sus raíces, que son numerosas y profundas. Muchas gracias. Oi, oi. Caraca! Sem palavras. Caraca! É, tropinha. Muita coisa, muita coisa. Meu parceiro, eu queria te convidar para vir aqui tirar uma foto com a gente, com todo respeito. Mais uma salva de palmas para ele, tropa.